un acto en conmemoración de la gesta de Malvinas. Buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buen día, Flaca, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Muy bien. Y bueno, Luciano, contanos cómo fue, cómo surgió la idea de organizar este acto en una fábrica de alimentación como Molinos Río de la Plata y bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, la idea nosotros la veníamos hablando con la comisión interna ya desde febrero, obviamente sabiendo que se cumplían 40 años del aniversario de la recuperación de las Malvinas, un hecho y una gesta histórica. La idea fue hacer algo y un reconocimiento a compañeros que hayan tenido algún familiar caído o en general, ¿no? A todos los 649 caídos y héroes que tuvimos de la patria en Malvinas. Y bueno, por suerte la comisión interna en conjunto y con todos los compañeros lo tomamos en nuestras manos, se pudo hacer, contactamos con el Centro Veterano de Guerra de Malvinas de Lanús, a través de un compañero al cual le mataron al papá, los ingleses, que estuvo muy agradecido y muy entusiasmado desde el comienzo, porque la verdad que para lo que es la fábrica fue un hecho histórico, nunca se había hecho un homenaje así, en donde participaron todos los compañeros en conjunto con los veteranos, y hubo mucha emoción, mucha conmoción. Después nos fuimos enterando de nuevas historias, nuevas situaciones que bueno, no estaban a la luz, no las conocíamos, y tras la emoción que provocó el acto se fueron sabiendo otras historias, otros relatos, pero desde ya, bueno, muy contento. ¿Podés decir a la audiencia quién fue ese héroe caído de Malvinas, papá de un compañero, de un trabajador de Molinos Río de la Plata? Manuel Olveira, el nombre. Él en particular tiene una historia bastante llamativa, porque él era español, nació allá, se vino de joven para acá y fue como voluntario a la guerra porque él era marino mercante, y bueno, y al ser español tenía la decisión de ir o no, y él cuando vino acá formó su familia y tuvo 3 hijos, uno de ellos nuestro compañero que es Claudio Olveira, y bueno, decidió ir a la guerra para defender la patria de sus hijos, con lo cual, bueno, son historias muy conmovedoras que nos llegan a lo más profundo del corazón y bueno, fue algo muy emocionante que lo puedan conocer todos los compañeros, poder recordarlo y a él, y bueno, también hay el hermano de un compañero, el hermano de un compañero llamado Pablo Núñez, que se llama Guillermo Núñez, oriundo de Itatí, de Corrientes, a él lo mataron también los ingleses. Y después, bueno, también salta la historia, después del acto, de otro compañero que le había matado al papá de su hermano, a su tío, del batallón de infantería de Marina número 5. Lo mataron un 14 de junio, 2 horas después de la rendición, con lo cual, en un hecho heroico de cubrir las espaldas de todos sus compañeros, murió en combate. Así que bueno, van surgiendo cosas que estaban ahí tapadas, pero que para nosotros es muy importante ir a la búsqueda del sentido patriótico, un sentido patriótico en la fábrica Molinos, como seguramente hay en todo el movimiento obrero, que es importante rescatar, que es importante inculcar, sobre todo por la lucha en el presente, ¿no? Y lo que viene a futuro con respecto a nuestra soberanía. Totalmente, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, de esta gran campaña de desmalvinización después de la guerra que hubo de los diferentes gobiernos, y siempre nuestro pueblo realiza, ¿no?, distintas actividades como esta actividad que realizaron ustedes en la fábrica Molinos Río de la Plata, en la planta de Echeverría, que son actividades que mantienen viva la memoria de la gesta de Malvinas. Seguramente la campaña de desmalvinización fue terrible y bueno, y gracias a la lucha de todo el pueblo se mantiene vigente lo que es la causa de Malvinas, lo que es la situación de
de ser un país tomado por una potencia imperialista, parte de nuestro territorio, y bueno, y como decíamos nosotros en el mismo acto, y vamos a seguir diciendo que las Malvinas no son solo las islas, sino que es nuestro mar Atlántico, nuestra proyección ártica, que los ingleses siguen queriendo avanzar con eso, es la Patagonia, y la soberanía en sí, ¿no? Porque se discute lo de la hidrovía, se discute un montón de cosas que a lo largo de todos estos años, sobre todo después de los años duros de la dictadura, las clases dominantes han avanzado y las potencias extranjeras también, sobre nuestros derechos, sobre nuestra integridad territorial, y bueno, y creemos que es fundamental que la clase obrera lo tome como punto fundamental en las reivindicaciones nacionales, ¿no? Porque después obviamente que dentro del movimiento obrero tenemos reivindicaciones específicas y reclamos puntuales, pero nos parece que si la clase obrera toma estos temas como agenda, seguramente va a ser mucho mejor para todo el pueblo, ¿no? Totalmente. Entonces, nunca se había hecho esta actividad por Malvinas en la fábrica de Molinos Río de la Plata, Planta Echeverría, donde hay 3 trabajadores que tienen familiares, héroes caídos en combate en defensa de la soberanía de Malvinas en 1982. Exactamente, así es. Y también participaron del acto el Centro de Veteranos y Excombatientes Malvinas de Lanús, ¿no es cierto? Sí, es así. El que nos hace el contacto es Claudio Olveira, el hijo de Manuel Olveira, caído en Malvinas, porque bueno, ellos él es uno de los 9 caídos lanucenses. Así que bueno, su familia siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho con ese centro de veteranos, y bueno, después el otro compañero que salta, que matan al tío los ingleses, resulta ser que también es otro de los 9 caídos de Lanús, porque él era de Monte Chingolo. Así que bueno, quedó ese vínculo que nosotros queremos seguir trabajando, no solo con el Centro de Veteranos de Lanús, sino con todos los veteranos, para mantener viva la memoria, para no olvidar y para recordarlo, manteniendo viva la lucha por la recuperación de nuestras islas. Así es. Y que vi también fotos que recorrieron la planta, hubo placas. ¿Qué repercusión hubo después del acto entre las trabajadoras y los trabajadores de Molinos Río de la Plata? Sí, con respecto, bueno, a las placas, en el acto en sí hemos entregado como comisión interna y en representación de todas las trabajadoras y los trabajadores 3 placas, una para el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús, otra para la familia Olveira, otra para la familia Núñez. Nos faltó la de Ramírez, la de Ricardo Argentino Ramírez, que bueno, nos enteramos después, así que es una cuenta pendiente. Y bueno, lo que preguntabas vos de cómo lo tomaron los compañeros, la verdad que fue algo muy emocionante la recorrida posterior, porque hemos tenido varias recorridas anteriores al acto, a la convocatoria, a la organización, pero la recorrida posterior, la verdad que fue algo muy gratificante para todos, para todas, porque había mucha emoción, se veía mucha emoción ya en el acto, compañeros muy emocionados, compañeras muy emocionadas. Hemos recibido mensajes de los familiares, hemos recibido mensajes del Centro Veterano donde agradecían a todas las compañeras y a todos los compañeros, y en los sectores la verdad que bueno, muy conmovido y diciendo que esto hay que seguir sosteniéndolo, que no tiene que quedar acá y bueno, hay que seguir con este tema. Y teniendo en cuenta esto de mantener viva la memoria y el reclamo de la soberanía por las Islas Malvinas, y vos planteabas recién que soberanía también tiene que ver con la hidrovía, tiene que ver con muchas cosas, y siendo no una fábrica de la alimentación, ¿qué reflexión nos podés dejar vos como trabajador de una de las fábricas más importantes de la alimentación de la Argentina, teniendo en cuenta que no tenemos hoy soberanía alimentaria, o la mayoría de los argentinos con sus ingresos no llega a cubrir esa canasta básica?
Exactamente, Flaca, me parece que diste en un punto muy concreto con respecto a lo de la soberanía y la soberanía alimentaria en particular, porque nosotros lo vimos muy claro con el tema de la pandemia. La pandemia puso al descubierto una situación en la cual el Estado argentino no fabrica ni una galletita. En donde la alimentación, la producción de alimentos es una industria esencial, fue considerada esencial, pero todo el pueblo y hasta el propio Estado en sí, con sus políticas de gobierno que nos llevan a esto, ¿no? Obviamente, quedas atado de pies y manos de un grupo de pulpo y de monopolios que manejan y concentran lo principal de esa producción, principalmente monopolios extranjeros, con lo cual la alimentación no es ajeno a todo este tema de la soberanía y también es un punto esencial a resolver. Si no podemos tener el control o un manejo de situación de estas palancas claves productivas, es muy difícil después hablar de una lucha contra la inflación o una guerra contra la inflación que después los compañeros, como eso lo había mencionado el presidente, se terminan riendo en los sectores porque nadie lo cree eso, porque ya conocemos cómo son las cosas, la inflación sigue avanzando, está por las nubes, más del 50% de inflación y los salarios en general no llegan a la línea de la pobreza o son de pobreza y en el mejor de los casos, en situaciones como en las empresas grandes que por ahí tenemos una historia de lucha sindical, todo un recorrido de adicionales, de conquistas, de derecho adquirido, no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Claro, la fábrica de alimentación Molino Río de la Plata, Planta Echeverría, nunca paró durante la pandemia, hicieron producción récord, ¿no es cierto? No, todo lo que tiene que ver con el sector y la industria alimenticia fue considerada y declarada industria esencial y no tuvo un parate con la pandemia y es más, tuvo volúmenes importantes de venta y de distribución durante la pandemia, porque bueno, son obviamente los alimentos, los productos de limpieza, son todas cosas básicas que la gente es de lo último que deja de consumir, más allá de que toda esta situación provocó una crisis muy grande para el pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué propuesta o si han hablado ustedes sobre el tema en la fábrica, ¿no? De la soberanía alimentaria, si tienen alguna propuesta como trabajadores y trabajadoras de la alimentación? Desde ya primero cubrir su canasta, ¿no? Como trabajadores, pero si existe la posibilidad que el país pueda, ¿no? Bajar los precios, no sé, porque hay una cadena de grandes empresas que son las que imponen los precios. Seguro, más que nada, y bueno, la discusión que se da con los compañeros viene muy atado, me parece, también a lo que tiene que ver con las políticas de gobierno, porque evidentemente desde un plano de comisión interna y en lo sindical, si no se da la discusión política de fondo, te quedas muy corto. Evidentemente también se pone a la luz con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde muchos compañeros se da una gran discusión y donde muchos compañeros mismos que hemos votado y que apoyamos al Frente de Todos, estamos muy en desacuerdo con lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, porque nos parece que es una deuda odiosa que contrajo el macrismo. Es una deuda que había que investigarla, como se dijo desde el comienzo, y que paguen los que se fugaron toda esa plata monumental, ese endeudamiento monumental y esa estafa al pueblo argentino. Y bueno, y con estas condiciones, en estas condiciones te limita todos los demás debates, ¿no? Porque te relega todo lo que es la deuda con el pueblo y la deuda con nuestra patria, te lo relega a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, cuando nosotros pensamos que tiene que ser ubicado como lo principal para poder salir adelante y poder alcanzar una vida mejor para todo el pueblo, para todas las trabajadoras y los trabajadores. Totalmente, o sea, que esa plata, en vez de ir a pagar una estafa
que fue una estafa lo del FMI, que bueno, que se suspenda, que se investigue esa deuda y que esa plata vaya a resolver, como vos decís, la deuda con el pueblo. A la producción, al pueblo, exacto. Claro, bueno, la verdad que es importante contar a la audiencia estas actividades que realizaron ustedes como trabajadores y trabajadoras en una fábrica de alimentación Molinos Río de la Plata en conmemoración a los 40 años de la gesta de Malvinas. Aportan a la historia y a la memoria, así que ¿algo más que quieras agregar, Luciano, sobre esto? No, agradecerte el espacio, que se pueda conocer. Bueno, y para todos los compañeros y las compañeras de Molinos Río de la Plata, que seguro lo van a escuchar luego, un saludo grande, y bueno, a seguir unidos los 3 turnos, que es muy importante para poder seguir avanzando en la resolución de varios problemas que tenemos, y ahora que viene la paritaria, unirnos con todos los compañeros y las compañeras de la alimentación del país, y bueno, y con que todos estos debates de fondo, que es lo que en realidad nos lleva a pasar todas las situaciones de miseria y padecimiento y opresión que vivimos, tenerlo en cuenta para poder discutir entre todos y luchar por el país que necesitamos. Así es. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Luciano. Hablo a vos, Flaca, un abrazo grande. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con Luciano Greco, delegado de la Comisión Interna de la planta Molinos Río de la Plata, que está en Esteban Echeverría, que es una fábrica de alimentación, y que realizaron el pasado 31 de marzo un acto en conmemoración de la gesta